Aprendo en casa. Hola chicos, ¿cómo están? Estamos una vez más en Aprendo en Casa. Hoy, en el día 4, vamos a desarrollar una actividad en el área de comunicación y las competencias a desarrollar son: lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna y se comunica oralmente en su lengua materna. El título de nuestra actividad es ¿Cómo son los reportajes? En esta semana has desarrollado actividades que te han invitado a preguntarte por qué debemos celebrar el aniversario de la independencia de nuestro país. ¿Qué significa festejar el aniversario patrio? Has iniciado un camino de indagación y reflexión sobre las formas de celebrar las fiestas patrias y seguro estás relacionando lo que profundizaste ahora con las actividades anteriores. Un cuestionamiento clave que posiblemente podrías hacerte es cómo celebramos nuestras fiestas patrias tomando en cuenta nuestra diversidad. En este camino de investigación y profundización sobre nuestra identidad y nuestras fiestas patrias, surgen las preguntas: ¿cómo podemos celebrar las fiestas patrias en familia, considerando nuestra diversidad? Para investigar sobre estos cuestionamientos, los reportajes son de mucha ayuda. Leer un reportaje, en este caso nuestra meta, para identificar cómo es su estructura, sus características y analizar los diferentes formatos, escritos, visuales y audiovisuales, en que pueden ser elaborados. Bien, para iniciar esta actividad debemos de saber que celebrar las fiestas patrias moviliza a toda la población. Las familias se congregan, la comunidad programa una serie de actividades y en esa suma de expresiones y de fiestas se manifiestan nuestras distintas formas de celebrar las expresiones culturales y las costumbres que afloran en cada acto cultural. En este sentido, contamos con diversas fuentes, no solo documentales, en este caso las que son escritas, sino fuentes vivas de donde podemos recoger información valiosa para analizar y dar tu punto de vista. Bien, en ello encontramos a los reportajes o documentales. Son como las noticias, pero mucho más amplios. Eso quiere decir que desarrollan temas de interés público y no solo narran los hechos, sino investigan, profundizan desde una posición crítica y se apoyan en fuentes fidedignas para dar respaldo a la investigación y luego difundirlos a toda la población. Un ejemplo sencillo para distinguir una noticia de un reportaje consiste en cuán amplio es el titular, la noticia y el reportaje. La noticia, por ejemplo, robo de celulares en las calles Huiracocha del distrito La Providencia. En el reportaje sería: los robos, un mal que van en aumento en toda nuestra provincia. ¿Por qué? El otro ejemplo sería, según la noticia: concluye la cuarentena. La Policía Nacional del Perú prepara nuevas estrategias de patrullaje. En el reportaje, el titular sería: ¿qué problemática social se nos avecina después de la cuarentena? Para profundizar en los reportajes, hoy leerás y analizarás un reportaje de prensa escrita. Para ello, busca el texto que se encuentra en la sección Recursos de la plataforma Aprendo en Casa e identifica la forma en la que se presenta la información u otros aspectos que consideres importantes. Luego, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Por dónde iniciaste el recorrido de observación del texto? ¿Estarán dirigidos a una sola persona? ¿Por qué crees eso? Como te habrás dado cuenta, son textos muy ordenados y esquemáticos. Tienen un titular amplio que marca el inicio de la pauta lectora y el recorrido del texto lineal. Para poder seguir su lectura, te vamos a dar algunas recomendaciones.
Cuando leemos textos periodísticos, debemos tener presente 3 datos importantes que nos ubican en el contexto del texto periodístico. Primero, el nombre del periódico y el autor del texto. Segundo, la fecha de publicación. Tercero, el tema de qué trata ese reportaje. Un segundo paso es: los reportajes son ordenados y contienen diversa información que se distingue por la manera que es presentada. Como habíamos dicho, su estructura va a ser el titular, la entrada, el cuerpo, el cierre. En el titular es el título más grande que te dice de qué trata el reportaje. La entrada es un conjunto de ideas sintéticas resumidas que se colocan debajo del titular, con información que llame la atención al lector. El cuerpo es el vasto, la parte central, la parte donde contiene el reportaje. No solo narra los hechos, sino también los describe. Analiza con comparaciones de situaciones vividas en otras épocas o en otros lugares y detalla los acontecimientos como la explicación de causas y consecuencias apoyadas en datos estadísticos, entrevistas, testimonios, citas de fuentes bibliográficas, entre otros. No todos los reportajes tienen lo mencionado en esta parte, pero la seriedad de la información se garantiza cuando todo lo que se dice tiene un respaldo de fuentes fidedignas que respaldan lo que se comunica. Y en el cierre, algunos reportajes finalizan con conclusiones de lo investigado o dejan abierto el final con algunas interrogantes o ideas cuestionadoras que el lector saque sus propias conclusiones. Entonces, elabora el siguiente cuadro en tu cuaderno. Marca los hallazgos encontrados y detalla algunos ejemplos de los hallazgos encontrados en función a lo indicado en el punto 1 y 2 de las recomendaciones. Vas a ver si tiene titular, entrada, descripción, comparación, causa, entrevista, testimonio, cita, encuesta, estadísticas, imágenes, datos de las fuentes. Ve si tiene o no tiene y el ejemplo. Luego de leer, reflexiona a partir de las siguientes indicaciones o preguntas y responde en tu cuaderno. ¿Quién es el autor del reportaje? ¿Cuál es su propósito? ¿A quiénes está dirigido este texto? Justifica tu respuesta. ¿Qué información del texto te llama mucho la atención y por qué? ¿Crees que el tema es de gran importancia nacional? ¿Por qué? Sustenta tu respuesta utilizando algunos datos que te han sido significativos del texto. Recuerden tener en cuenta un reportaje escrito, radial, televisivo o digital tiene la misma estructura. La diferencia está en el soporte técnico. De hecho, el reportaje escrito es el más antiguo y el que te ha marcado la pauta de formato y nivel de contenido para ser utilizado en otros soportes periodísticos. Entre sus características podemos encontrar: los reportajes deben ser objetivos y las fuentes lo son suficientemente variadas para un análisis sincero del tema o problema que se analiza. Sin embargo, a veces las posturas del autor podrían influir en el análisis y la reflexión que genere en el lector. Es un texto persuasivo que va a influir en tu decisión. Por eso es importante leer, escuchar y ver otros medios para que tú, como ciudadano informado, saques tus propias conclusiones. Los reportajes surgen en el periodismo escrito a partir de la necesidad de profundizar en las noticias de trascendencia nacional o mundial. Sin embargo, con el tiempo han desarrollado una clasificación interna. Tenemos reportajes científicos y tecnológicos, de investigación, explicativos o llamados informativos, autobiográficos y otros. Bien, ahora que tendrías que hacer
Si este reportaje de prensa escrita lo tuvieras que convertir en un reportaje audiovisual. Lee el siguiente caso. Tú eres la o el periodista que ha escrito el reportaje, analizado, y tus jefes te han pedido que la misma información la comuniques en un formato digital, donde tienes oportunidad de emplear recursos visuales, auditivos o audiovisuales o escritos. ¿Cómo utilizarías la información de este reportaje? Copia el caso en tu cuaderno y analízalo respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué información pasarías a un formato audiovisual? ¿Cómo? ¿Con qué recurso? ¿Qué información pasarías a un formato únicamente auditivo? ¿Cómo y con qué recurso? Finalmente, ¿qué información dejarías en un formato escrito? ¿Cómo? ¿Con qué recurso? ¿Y cómo harías con las imágenes? Después de revisar tus respuestas, lee nuevamente el reportaje preguntándote qué información sería más potente comunicar en una entrevista filmada o grabada en video. ¿Qué información requiere que se enfatice en un formato escrito? ¿Con qué elementos visuales te quedarías, entre ellas las imágenes? ¿Y qué información podría ir en un audio? Muy bien, chicos, yo sé que lo van a lograr y gracias por estar presente en todas las actividades y nos vemos mañana en una nueva actividad de Aprendo en Casa.